Continuamos en el programa de 20 del futuro. En esta ocasión, como lo dijimos, nos acompaña hoy el profesor y economista Jorge Cárdenas, quien a propósito del decreto de emergencia económica que está promoviendo el gobierno actual, queremos saber cuál es la impresión desde el punto de vista de los académicos, de los que saben de la situación económica y que están un poco descontaminados, pues porque si le preguntamos a un dirigente político va a tener una percepción política, bien sea para la defensa del modelo o bien sea para confrontar el modelo. Entonces queremos escuchar a viva voz de los académicos, de la gente común y corriente que no están activando, pero que sienten la realidad y que están enseñando a la gente. Profesor, bienvenido a este programa. Gracias por la invitación, Yanti. Sí, yo considero que este decreto de emergencia económica viene a ser como la última carta que se está jugando este gobierno para terminar de implantar o imponer su modelo estatizador y monopólico de la economía. Considero que es un modelo que viene a traer que traería una fuerte ofensiva de parte del régimen sobre las empresas privadas, tal cual como está diseñado, puesto que es un modelo que se ve muy restrictivo en cuanto al manejo de la economía y la obligatoriedad que impone este decreto, sobre las empresas. ¿Verdad? Hay un articulado donde le establece a las empresas la obligatoriedad de que aumenten la producción, sabiendo de cómo está la situación económica en cuanto al momento de adquirir divisas, los inventarios de materia prima. Entonces, este es un modelo que da pie a que el Estado, al verse las empresas en este incumplimiento, al no aumentar su producción, puede dar pie a que el Estado las intervenga, ¿verdad? De una manera punitiva, y es el seguimiento de las mismas expropiaciones que hemos visto en el pasado. Entonces considero que sería un desastre, porque vendría a profundizar todo lo malo del presente y no va a corregir nada, no viene a corregir nada, sino más de lo mismo, porque el Estado siempre se enfrasca en las consecuencias de lo que está pasando. Entonces, es un empeño que se ve en este decreto de quererse apoderar de los canales de distribución, donde el problema no está en la distribución, el problema está en la producción, en las causas del problema. Sí. Entonces, yo lo que veo que mientras el gobierno nacional no dé un giro de 180 grados, donde no se cambie el modelo económico, que en el fondo es el modelo económico, vamos a seguir en lo mismo. Pero profesor, una pregunta, uno revisando el decreto, son 10 artículos, ¿en qué pudiera cambiarle la vida a Venezuela esos 10 artículos que establece que en 6 meses, en 60 días, prorrogable a 60 días más, es decir, 120 días menos estamos hablando de 4 meses, estamos hablando de ¿qué? 4 por 4, 6, sí, 4 meses, en 4 meses hay posibilidad de cambiar la situación del país cuando ellos tuvieron 16 años gobernando y que recientemente se le venció una ley habilitante que pudieron haber hecho esa situación, y además que el 4 de enero ellos regalaron y entregaron un montón de cosas de la Asamblea. Entonces, sí hay posibilidad. No, mira, ya el tiempo se venció. Ya el momento de que tenía que haberse hecho estos ajustes, estas reformas económicas, ya pasó el tiempo. Se decía que el año pasado no se hicieron porque se trataba de un año electoral. Pero ya a estas alturas es muy complejo, es muy difícil que se hagan estas modificaciones, a no ser que sean medidas de ajuste muy a fondo, ¿verdad? Donde analistas exigen que se dé una unificación cambiaria, se desmonten los controles de precios, los controles de cambio, en fin, una serie de medidas donde se incentiva en realidad la verdadera producción nacional, y que las empresas que fueron expropiadas en su pasado sean devueltas a sus antiguos dueños. Hay que empezar por allí. Entonces, yo creo que a esta altura, yo lo veo difícil que la Asamblea apruebe este decreto. Entonces, sería, yo lo que estoy viendo... ¿Usted lo ve difícil por qué? Porque yo he revisado distintas opiniones, pues, y John Mandaleno señalaba que la oposición está entrampada, pues, porque esta es una trampa cazabobo, pues este es un juego de que si me apoya, quedamos bien con el gobierno, pero las medidas restrictivas va a ser bastante duro. Pero si no me apoya, va a tener argumento el gobierno para decir que no resolvemos la crisis por eso. Precisamente, a eso juega el gobierno, ¿verdad?
Ya nosotros conocemos ya durante muchos años cómo ha sido todo. Cuando se habla del diálogo, fíjate lo que trae el diálogo, los resultados que trae el diálogo. No se encorqueta nada, el gobierno no da pie, o sea, si en realidad el gobierno ha querido cambiar, lo tenía que haber hecho hace meses atrás, no esperar esta situación, que ellos mismos son los que vinieron a crear esta crisis, ellos son los culpables de la crisis, no la conspiración intergaláctica o la guerra económica, interplanetaria o Santos de Colombia, en fin, esto es una crisis creada por ellos. Entonces, ¿qué juegan ellos a esto? Que si la Asamblea Nacional no les aprueba el decreto, directamente lo sale va a ser la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional tiene el deber y el derecho de legislar en materia económica para obligar al gobierno a que modifique. Claro, eso lleva tiempo y ya hemos visto en esta primera de cambio lo que ha pasado en la Asamblea Nacional en cuanto al saboteo, la cuestión de parte del gobierno de que no querer de que el gobierno, de que la Asamblea Nacional, perdón, les aplique los mecanismos de fiscalización, más control sobre los... Ya en los próximos días tiene que venir la interpelación a los ministros sobre la memoria y cuenta que hizo el presidente la semana pasada. Entonces, es una cosa muy compleja. Entonces vamos a seguir navegando en lo mismo. O sea, el gobierno tira... ¿Cuál sería la recomendación entonces que usted le haría a quienes todavía, por un lado, apoyan el gobierno o están dirigiendo las políticas públicas? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, te repito, tiene que darse un cambio radical de 180 grados de la economía. Atacar estructuralmente, atacar la economía de lo que ha venido pasando. Fíjate, el problema, entramos en la etapa del momento de las vacas flacas, ¿verdad? El gobierno se dice que el barril de petróleo va a llegar por debajo de los costos. Ya cerró la semana pasada en $24. Hoy está en $17. En lo que va de año va a un 25%. En lo que va de año, en estos primeros 20 días del año. Entonces, esto es una cosa que se debe venir. El gobierno no hizo no aplicó las reformas de fondo que tienen que haberse hecho. Esto fue advertido por analistas, por expertos, por firmas especializadas en la materia, y se le dio largo el asunto. Ellos se empeñan en aplicar su modelo económico de inspiración marxista. Ya sabemos que es un fracaso, que resultó un fracaso en décadas pasadas. Y entonces yo creo que ahí está el origen de todo y el motivo causal de la crisis actual. Entonces yo no veo ninguna esperanza de que esta crisis se corrija bajo este régimen. A través de un decreto y mediante una 60 días. Sí, bajo el mandato de este régimen no veo esperanza de que haya salido la crisis. Hay otro tema que está vinculado, pues porque nosotros estamos cerrando la inflación, cifra elevada, tanto es así que lo único que se conoce es la cifra que dio el Banco Central de Venezuela reciente sobre el aumento de los precios de los alimentos, que dice que se cerró un aumento de 253% nada más en lo que es en alimentos. Entonces, porque no nos dan las cifras de inflación, nos dan son las cifras de algunos precios. Pero el Fondo Monetario Internacional señala que Venezuela pudiera llegar al 500% de inflación. Sí, fíjate, ese es otro problema que está ampliado dentro de este decreto. Ellos sacan este decreto de mesa económica donde en realidad no se palpan la verdadera cifra de la economía venezolana, donde lo que ha habido en estos últimos 2 años es un ocultamiento y una distorsión de la cifra. Ellos están hablando el día de la ponencia ante la Asamblea Nacional de la memoria anual de 141% hasta el mes de septiembre. Resulta que cerramos el mes de diciembre con 250% de inflación, la generalizada. La inflación de alimentos está por encima del 300%. ¿Ok? No hablan de los índices de escasez en alimentos más del 40%, en medicina más del 70%. Entonces, mientras el Banco Central, que es el órgano rector, que le toca esta tarea de señalar las cifras. Entonces, tú sin cifras tú no puedes estudiar la emergencia económica. No puedes planificar. No puedes hacer nada. Entonces, bajo esta complicidad, bajo este ocultamiento que hay de la verdadera realidad económica de Venezuela, ¿cómo proyectas tú el futuro? Entonces, empezando por ahí, ya por ahí ese decreto está mal sustentado. Bueno, ustedes han escuchado al profesor Jorge Cárdenas, quien desde su punto de vista académico nos ha señalado cómo pinta el panorama. Esperamos que mañana la Asamblea Nacional
tome una decisión que sea la más acertada, pero una decisión amparada sobre los intereses del país y no sobre los intereses de tribus, partidos políticos y sobre todo, en especial, sobre el rey. Que la gente entienda que la decisión es por el bien del país, porque de lo contrario, que Dios nos haga reconfesado. Gracias, profesor, por habernos acompañado. Lo esperamos en otro programa y ustedes no se me aparte de allí, que al regreso viene el tema de los carepiedras, que esta semana va a estar muy buena. No te me apartes.